Hoy te invito a conocer paso a paso la historia de Andrea Casiraghi, una figura que creció rodeada de títulos, protocolos y apellidos históricos, pero que aprendió a moverse entre dos mundos muy distintos, el de la alta realeza monegasca y el de una vida familiar mucho más discreta, alejada del brillo constante de los focos. Un príncipe que, aunque jamás fue el heredero directo al trono, estuvo durante años muy cerca de ese escenario, lo suficiente como para entender desde dentro lo que significa cargar con un legado tan pesado como simbólico. Andrea Albert Pierre Casiraghi llegó al mundo el 8 de junio de 1984 en el Principado de Mónaco. Nació en el seno de una de las familias más observadas de Europa, como hijo de la princesa Carolina de Mónaco y del empresario Stefano Casiraghi. Además, su árbol genealógico lo conecta directamente con dos figuras icónicas del siglo XX. Su abuela, la inolvidable actriz Grace Kelly, convertida en princesa, y su abuelo, el príncipe Rainiero III, uno de los soberanos más influyentes en la historia moderna del Principado. Desde el primer día, su vida estuvo marcada por una herencia que combinaba glamour, responsabilidad y una exposición mediática casi inevitable. Sin embargo, a pesar de ese linaje tan poderoso y de las expectativas que suelen acompañar a un apellido como el suyo, la realidad fue más compleja. La legislación monegasca, sumada a determinadas decisiones tomadas dentro de la familia, fue delimitando su posición en la línea sucesoria y cerrando el camino hacia un acceso directo al trono. Aunque formaba parte del núcleo más visible de la familia Grimaldi, el destino de Andrea nunca estuvo escrito con la palabra rey en letras grandes, algo que, con el tiempo, terminaría influyendo en la manera en que decidió construir su propia identidad. La infancia de Andrea dio un giro definitivo cuando apenas tenía 6 años. A esa edad tan temprana, sufrió una pérdida que marcaría su vida para siempre: la muerte de su padre, Stefano Casiraghi, en un trágico accidente durante una competición de lanchas. Aquel episodio no solo dejó un vacío profundo en el ámbito familiar, sino que también expuso a los niños a una atención mediática intensa en uno de los momentos más delicados posibles. Para protegerlos de esa presión constante, la familia tomó la decisión de mudarse a Saint-Rémy-de-Provence, en Francia, buscando un entorno más tranquilo, lejos del escrutinio permanente de la prensa. Esa experiencia, vivida a una edad en la que todo deja huella, influyó de forma determinante en la personalidad de Andrea. La ausencia de su padre y el cambio de vida forzado moldearon un carácter más reservado, introspectivo y prudente. A diferencia de otros miembros de la realeza acostumbrados a la exposición desde niños, él creció aprendiendo el valor del silencio, de la privacidad y de los espacios donde no todo se convierte en titular. Ese rasgo, con los años, se transformaría en una de sus señas de identidad. Cuando llegó el momento de definir su formación, Andrea tampoco siguió el camino más convencional dentro del mundo real. Su educación se desarrolló en instituciones de alto nivel académico, pero con una orientación mucho más abierta y global. Pasó por la Escuela Internacional de París, un entorno multicultural que le permitió convivir con distintas realidades desde joven. Más adelante, continuó sus estudios en la Universidad Americana de París, donde se formó en política internacional y artes visuales, dos áreas que ampliaron su mirada sobre el mundo y lo alejaron del rígido molde protocolario. Años después, decidió profundizar aún más en su preparación y cursó un MBA en la prestigiosa IE Business School en Madrid. Esta etapa consolidó una visión internacional, moderna y estratégica, muy distinta a la imagen clásica que suele asociarse a un príncipe europeo. Su recorrido académico no solo le aportó conocimientos, sino que también reforzó una mentalidad abierta,
menos encorsetada por la tradición y más conectada con los desafíos contemporáneos. Ya en la vida adulta, Andrea fue dejando claro que no se sentía cómodo con la ostentación excesiva ni con el exhibicionismo constante que rodea a muchas figuras reales. Aunque su rostro es conocido y su nombre inevitablemente despierta interés, siempre ha mostrado preferencia por una existencia centrada en la familia, la calma y el compromiso social. Lejos de los grandes gestos grandilocuentes, ha optado por un perfil bajo, coherente con la forma en que fue creciendo tras la tragedia de su infancia. En ese mismo espíritu, también se ha involucrado en distintas acciones benéficas. A lo largo de los años, ha participado en iniciativas de carácter humanitario, como actividades de enseñanza en África y el apoyo a diversas fundaciones. Entre ellas destaca su vínculo con la Fundación Motrice, una organización centrada en la parálisis cerebral. Estas acciones reflejan una forma distinta de entender el privilegio, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para generar impacto positivo en otros. En el plano personal, su historia de amor también siguió un ritmo alejado de los cuentos de hadas instantáneos. En 2013, tras 7 años de relación, Andrea se casó con Tatiana Santo Domingo, heredera y empresaria de origen colombiano-estadounidense. Su unión fue vista como el encuentro de dos mundos, el de la realeza europea y el de una familia internacional ligada al emprendimiento y la creatividad. Juntos, han construido un proyecto familiar sólido y discreto, coherente con los valores que ambos comparten. Fruto de ese matrimonio nacieron sus 3 hijos, Sasha en 2013, India Julia en 2015 y Maximilian Reinier en 2018. Para Andrea, la paternidad se ha convertido en uno de los ejes centrales de su vida, reforzando aún más su elección de priorizar lo personal frente a las exigencias públicas que suelen acompañar a su apellido. En términos institucionales, Andrea Casiraghi ocupa actualmente el 4º lugar en la línea de sucesión al trono de Mónaco, por detrás de los hijos del príncipe Alberto II y de su madre. Aunque esta posición lo mantiene dentro del esquema oficial de la familia, deja claro que no es el heredero principal ni la figura llamada a encabezar el futuro del principado. Aún así, su presencia sigue siendo relevante e influyente dentro del entramado familiar y simbólico de los Grimaldi. Su papel representa en muchos sentidos un punto de equilibrio. Por un lado, encarna la continuidad de una tradición centenaria. Por otro, refleja una forma más actual de vivir la realeza, adaptada a los tiempos modernos. Andrea se mueve entre esos dos polos sin estridencias, demostrando que es posible honrar el pasado sin quedar atrapado en él. La historia de Andrea Casiraghi funciona como un puente entre dos realidades: la realeza tradicional, con todo su peso histórico y ceremonial, y una vida familiar moderna, basada en elecciones personales, valores humanos y una búsqueda consciente de autenticidad. Él no eligió la corona como el centro de su propósito vital. En su lugar, optó por contribuir a causas humanas, construir una familia lejos del exceso mediático y vivir de acuerdo con una idea más íntima de coherencia. Porque, al final, un príncipe no se define únicamente por su título, ni por el lugar que ocupa en una línea de sucesión, sino por la manera en que decide usar su posición, su voz y sus oportunidades para generar impacto, aunque sea de forma silenciosa. Y ahora te pregunto, ¿te gustaría que sigamos explorando historias de otros royals que también se atrevieron a romper moldes y a vivir de una forma distinta a la que se esperaba de ellos? Si es así, deja tu comentario y cuéntanos a quién te gustaría ver en un próximo video. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias como esta. Relatos donde la realeza se muestra desde un ángulo más humano, más cercano y más real.
Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete, dale like y te leo en los comentarios. Besos y abrazos.